Bueno, acabamos las transparencias sobre circuitos con diodos. Antes que nada, vamos a recordar un poco el concepto o el funcionamiento de lo que es un condensador y un poco para entender el siguiente circuito, que sería el doblador de tensión o la bomba de diodos. En un condensador, básicamente consiste en, ¿no? Físicamente sería un metal, o mejor dicho, dos metales que están cargados a tensiones distintas, entre los cuales se sitúa un dieléctrico, es decir, un material aislante que no me va a conducir corriente. Eso quiere decir que la corriente que yo voy a medir a través de, ¿no?, en los hilos conductores, las corrientes que yo voy a poder visualizar o medir, son más bien corrientes de desplazamiento, corrientes que lo que hacen es repartir carga entre las placas. Una vez que repartes carga en una placa, fuerzas un desplazamiento de carga en la otra, ¿no? Pero físicamente no va a haber ninguna carga que se desplace por el dieléctrico. Es más bien, pues eso, la existencia de ese campo eléctrico que lo que hace es empujar las cargas o inducir una carga opuesta en la otra placa, y eso pues hace esa corriente que midamos. Por lo tanto, tenemos aquí un dieléctrico y no hay físicamente cargas que pasen de una placa a la otra. Por otro lado, tenemos la expresión que seguramente recordáis, que es que la carga almacenada en un condensador es la capacidad por la tensión a la cual la ponemos. Q será la carga que almacene en una placa y en la otra a la vez, en valor absoluto, ¿eh? Porque en una tenemos una carga positiva y en la otra tenemos la carga imagen o la carga negativa. Con lo cual, dado una carga, yo voy a tener, ¿no?, esta Q igual a C por incremento de V. Ese incremento de V es la tensión que tengo en una placa menos la tensión que yo tengo en la otra, ¿no? Es decir, este es un valor que si mi carga que está almacenada en el condensador no varía, esta diferencia de tensión tampoco la da. Por lo tanto, imaginemos que tenemos aquí una tensión VI y aquí tenemos una tensión VO. En este caso, esto es igual CVI menos VO. Esto es igual a la carga. Con lo cual podemos poner que la tensión de salida no es más que la tensión de entrada, ¿no?, por menos Q, ¿no?, entre C. ¿Okay? Es decir, si mi carga es constante, si estos valores son constantes, una variación en lo que es la tensión de la entrada me supone una variación igual y lineal en la tensión de salida, o lo que es lo mismo. Imaginemos que yo tengo, aquí estoy graficando, vamos a dibujarlo mejor. Es que yo estoy aquí dibujando en función del tiempo, pues tensión, ya sea la tensión de entrada como la tensión de salida. Entonces vamos a poner en negro la tensión de entrada y en rojo la tensión de salida. De forma que la tensión de entrada pues hace una variación, la que sea. Si en este punto de aquí yo tengo una carga
pues positiva, almacenada en esa placa, este offset, esta diferencia, se va a mantener. Toda la variación que yo haga con VI la voy a seguir con VO. ¿Mm? Esto es el ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo de un circuito tan sencillo como solamente un condensador, en donde tengo VI, tengo VO y tengo una carga. ¿Eh? Y esta diferencia sería Q entre C. ¿Ok? Bueno, pues visto un poco estos conceptos básicos, tan básicos, vamos a ver lo que es la bomba de diodos. La bomba de diodos lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos una fuente de tensión conectada a un condensador. Esta fuente es alterna. Y aquí tengo un diodo que me sirve para mantener esta tensión siempre por encima de la tensión que tengo aquí. Es decir, nunca voy a tener una tensión negativa en lo que es V1. V1 siempre va a ser positivo debido a este diodo que si intento forzar bajar esta tensión, um, esta tensión de aquí, pues esta no le va a seguir. Sí que le va a seguir si esta tensión está por encima de esta. ¿Eh? Activándose el diodo y poniendo la carga necesaria. Este condensador C1 vamos a suponer que está inicialmente a cero. Tenemos VI, que sería la señal azul. La señal roja sería V1. Y luego la señal verde sería VO, la que tenemos. Sí, antes tenemos este circuito que es un poco más sencillo. Es lo mismo, es decir, tenemos aquí un diodo, un condensador, otro diodo y un segundo condensador. Entonces, imaginemos que este condensador inicialmente pues tiene una carga determinada, la que sea. Aquí estamos graficando por un lado VI en azul, V1 que estaría en rojo y luego Vout que es la señal en verde. V1 que es la caída de tensión en este diodo, como os hemos dicho, nunca va a bajar de 0 voltios o de 0 menos 0,7. Por lo tanto, aquí como mínimo baja hasta menos 0,7. Cuando llega aquí y mi tensión de entrada baja, mi tensión de entrada está bajando, esta tensión quiere seguirle, pero no puede debido a que se queda aquí enganchada. Con lo cual, el diodo se pone en marcha y carga, carga la corriente necesaria, ¿no? Para mantener esa tensión V1 a menos 0,7 voltios. Por tanto, aquí V1 es menos 0,7 voltios, el diodo está en marcha, cada vez que está aquí abajo el diodo D1 está en marcha y se está cargando el condensador C1. Cuando deja de cargarse, que es cuando yo he llegado al mínimo y empezamos a subir, esta línea roja comienza a subir, igual, en paralelo, como veíamos en el ejemplo que os mostraba. ¿Por qué? Porque ya está el condensador está a una carga determinada, este diodo ha dejado de estar activo, ya no conduce corriente, ya tiene una tensión negativa, o lejos de esa tensión de activación, o sea, de esa V gamma de 0,7, y por tanto sube, que la tensión en directa del diodo se hace negativa, o lo que es lo mismo, V1 será positiva. Se hace positiva y mientras está subiendo la tensión de entrada,
está subiendo la tensión V1 y el diodo está en inversa, no conduce corriente. Como no conduce corriente, aquí tenemos una carga almacenada constante, por tanto una diferencia de tensión constante. Por tanto, mientras subimos, este sube también. Al principio, pues observamos este fenómeno. Cada vez que estamos subiendo, perdón, cada vez que intentamos bajar la tensión de V1 debido a que esta VI le pega un estirón hacia abajo, que es este caso de aquí, se activa este diodo y proporciona la carga necesaria para que yo tenga aquí una diferencia de tensión. A medida que se aumenta esta diferencia de tensión, quiere decir que estoy cargando este condensador. Y luego cuando sube la tensión de entrada, pues proporcionalmente sube esa uh, uh, tensión V1. Esto es conservación de carga cuando sube y cuando baja también. Y luego se queda aquí limitado y mientras está bajando VI, se está inyectando carga. Y luego cuando vuelve a subir, pues sube un poquito más porque se ha inyectado. Esto se llega a un estacionario en el cual en ningún momento se va a activar el diodo, ¿no? Es que justo cuando roza llega a su mínimo, ¿no? A este punto de derivada cero, es aquel punto en donde este está a punto de activarse, pero ya no se activa. Hemos llegado a un estacionario. Un estacionario en el cual mi tensión V1 respecto a la V sub pi, pues digamos está desplazado un valor igual a la amplitud, ¿no? Por lo tanto, si yo tengo unos márgenes de amplitud entre menos 10 y 10, pues la señal de salida irá entre menos 0,7 y 20 menos 0,7. Por otro lado, aquí tenemos un diodo y un condensador que lo que me sirven es para cargar este condensador a la tensión máxima a la cual llegue este punto. Por lo tanto, cada vez que mejoramos esa tensión máxima, esto viene a ser un elemento con memoria que sabe cuál ha sido la tensión máxima que ha experimentado V sub 1, pues esta tensión de V sub O se incrementa el valor necesario. Bueno, menos un 0,6 o un 0,7 debido a D2, pero más o menos es un valor máximo. Como resultado de todo esto, tendremos una tensión de salida de valor dos veces, ¿no? Es decir, si esto es V gamma y esto es V gamma, pues será 20 menos dos veces estas tensiones V gamma de estos dos diodos. Por lo tanto, si tenemos una amplitud de 10, pues tendremos casi 20 voltios de salida. Y esto es lo que se conoce como bomba de diodos. Lo podemos replicar, estas etapas las podemos replicar las veces que queramos para no solo llegar a un valor doble de esa amplitud, sino cuádruple o multiplicado por 8 o por el factor que queramos, siempre que ponga bombas de diodos. Podré, digamos, achicar esa carga, ¿no? Hacer remontar esa carga y cargar este condensador a valores mucho mayores que las tensiones de oscilación de mi tensión de entrada, ¿no? Con lo cual, si yo tengo una señal oscilante, una señal senoidal, pues de 10 voltios, eso no querrá decir que yo no pueda tener una señal cuasi continua a la salida de más de 10 voltios, por ejemplo, de casi 20 voltios. Aquí tendría esa señal continua de entre 15 y 20 voltios, aunque mi señal no pasa más allá de los 10. ¿Cómo lo he hecho? Pues con estas bombas de diodos, que si lo replicase, pues me podría ir a 30, 40 voltios o los que necesite.